Muy buenos días para todos. Muchas gracias por ya estar conectados con nosotros. Vamos a esperar unos minutos mientras se terminan de conectar los invitados. Muchas gracias por su espera. Without you
Bueno, ahora sí, muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio de actualización en tendencias. Mi nombre es Kaori Kadowaki, hago parte del equipo de mercadeo de Inex Moda y les quiero entonces dar la bienvenida a este espacio que creó Inex Moda, conocido como los días trendy, un espacio para conocer y conversar las tendencias que impactan cada temporada en nuestra industria. Y hemos estado dividiendo este espacio por las diferentes categorías de producto que tiene la plataforma. Este espacio, como les menciono, lo hemos estado realizando todos los viernes a las 10:30 y hemos hablado de las tendencias en denim, tendencias en masculino, en femenino, y hoy queremos hablar de las tendencias en ropa interior y el sleepwear para la temporada otoño-invierno 2021. La información que les compartimos el día de hoy es gracias a la alianza entre Inex Moda y Fashion Snoops. Fashion Snoops es una plataforma neoyorquina que les anticipa con 24 meses de antelación las tendencias que vienen para cada una de las temporadas. Antes de empezar, les quiero dejar como unas recomendaciones para que durante la conferencia, la primera es como que abran su mente, se conecten con este contenido, dense este espacio. Segundo, anoten todas las preguntas que tengan. Nos pueden hacer las preguntas abajo en el botón de preguntas y respuestas a través del chat o al final de la conferencia pueden levantar las manos y se les habilitará el micrófono para que nos puedan hacer las preguntas que les surjan a lo largo de la conferencia. Por último, pues recopilen todas las ideas que pueden surgir de esta conferencia. Quién sabe, alguna de estas puede convertirse en una estrategia importante para su compañía. Sin más preámbulo, entonces, les doy la bienvenida a Carolina Rueda, quien es especialista en investigación de moda en Inex Moda. Y ya, entonces, los dejo con ella. Hola, Kao, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Voy a compartirles entonces pantalla para que empecemos a ver todo el tema de tendencias de ropa interior y sleepwear o loungewear. Bueno, entonces,
Como les digo ahí, Cao, vamos a tener un botón del chat, voy a hacerles unas preguntas para que tengamos también una interacción. Sé que actualmente no tienen habilitados los micrófonos, pero sí me gustaría que mientras les voy preguntando, mientras analizamos las imágenes juntos que vemos, me vayan respondiendo ahí por el chat algunas cosas que quieran ver. O también, si tienen alguna pregunta que les surja durante esta charla, también la pueden hacer y la vamos respondiendo. Entonces, vamos a hablar principalmente de las tendencias, las narrativas de temporada que hay para íntimo y loungewear. Loungewear, recuerden que es una categoría donde nos cabe tanto el sleepwear, donde entra pues como es el sleepwear, la pijamería, también está todo el tema del athleisure, entonces es como toda la categoría íntimo y para estar en la casa, ¿cómo vamos a estar en la casa? Y recuerden también que esto, a partir de lo que ha pasado con la pandemia, nos ha mejorado, nos ha potencializado todo lo que tenemos que mostrar de tendencias, porque la gente está pasando más tiempo en sus casas, entonces, ¿cómo nos vamos a sentir renovados estando en estos espacios? Estas narrativas que vamos a ver 3 en específico y son para la temporada otoño-invierno 2020-2021, que está desde este momento y va aproximadamente hasta finales de febrero. Entonces, la primera tendencia que tenemos es Pastoe y a mí me gusta mucho, discúlpenme, les voy a compartir el sonido también, porque quiero que vean este video. Y cuando lo vayan viendo, porfa, apunten cuáles son las ideas que ven chéveres. Bueno, me gustaría escuchar, o más bien leerlos, qué piensan que sería interesante en este concepto. ¿Cuáles piensan que son esas temáticas importantes, eso que es muy, muy relevante para ver en ese concepto? Ahí vimos en el video, por ejemplo, un tema de una madera, vimos que había mucha madera, aquí dice bastante otoñal, Natalie nos dice que se siente mucha frescura, está muy relevante lo rústico, lo natural, la comodidad, el confort, muy bien, exactamente. Entonces, esto es un concepto que se ha inspirado en una mujer que vive en Países Bajos y ella vive en las afueras de Holanda, ¿listo? De Ámsterdam prácticamente. Entonces ella se va para algunos pueblos que quedan cerca de su lugar donde ella vive y allá empieza a comprar artesanía. La artesanía en ese concepto es supremamente valiosa. También van a ver temas de arte, las cosas de segunda mano, todo lo que sea un poco vintage, que nos recuerde más o menos los años 50, va a tener mucha validez en este concepto. Vean, por ejemplo, también la naturaleza, ¿cierto? Ahí nos lo dice Claudia, la simplicidad de la naturaleza. Vimos en este video que aparecían muchos árboles, ¿cierto? Todo el tema del agua, entonces salía un vaso de agua y ella tocaba alrededor del vaso. Esto nos hace sentir un poco más natural, que sea un poco más cercano, un poco más espiritual. Todo lo que sea, por ejemplo, también con el fuego. Lo vimos en la sala que se veía una chimenea.
También todo el tema de las cerámicas, del ritual al comer al final, no sé si lo vieron, ese plato donde chorreaban un poco de algún líquido, alguna sopa, y cómo se volvía también un ritual a la hora de comer. Entonces, esto es un concepto más bien espiritual, donde es muy importante también las cosas abstractas. Vean, acá lo estamos viendo específicamente en este mood. Este mood tiene unas formas en la parte superior, acá, que son más de hogar, pero vean cómo se ven esas formas abstractas muy inspiradas en la naturaleza, en esas formas orgánicas que tiene. Veamos que los tejidos casi siempre todos van a ser más que todo naturales. Acá puede que quepan algunos nylon, algunos sintéticos, pero también es muy importante darle más relevancia a lo que son los algodones, a lo que son los linos. Vean las grafías, muchas cosas, vean en el tapete, vamos a ver unas cosas más rectangulares. Por acá estamos viendo unas formas también más rectangulares, acá muchas formas redondas. Entonces, todo eso que nos remite un poco a lo que eran los años 50 va a ser muy importante. Vamos a ver entonces las palabras claves, y ya lo hablaron, ya algunos de ustedes los dijeron. La primera sería la artesanía, todo lo que sea artesanal, todo lo que parezca hecho a mano va a ser muy importante. Estamos hablando de mediados del siglo, entonces los años 50, todo lo que pasó en este lugar de Europa, en los Países Bajos, también es muy importante, todas las culturas que se desarrollan en este lugar, los elementos naturales, todo lo que sea muy rural, las cerámicas y el minimalismo. Vamos a tener una carta de color que ya lo vimos, es un poquito retro, pero a la vez tiene unos pasteles muy importantes que serían, por ejemplo, el cáñamo, el instintivo, el espuma y el rígido. Y vean unos colores que pueden ser un poco más importantes, que generen ese contraste, que sean colores más principales en la colección, que pueden ser, por ejemplo, un curry, un embarcar o un rubor. También estamos hablando de colores que están retomando todo este tema del maquillaje. Nosotros cuando vamos a ver maquillaje vemos un montón de tonalidades que son muy similares, pero que todas hablan desde la piel, desde el cuerpo humano. Entonces también eso se va a retomar y se va a usar para este concepto. Envases textiles, como les decía, vamos a tener nylon, vamos a tener también poliéster, es válido, perdón, y también el tema de las fibras naturales. Entonces vamos a tener unos linos o unas lanas, algunos algodones también entran acá. Para los encajes es muy importante todos los encajes que sean florales. Este es un concepto más bien romántico, más bien inspirador, y todo lo que nos hable de esos encajes florales que nos remitan también a la naturaleza van a entrar de manera importante. Para darle un poco más de romanticismo, nos metemos también con el tema de los plisados o ruches, o cómo hacemos recogidos para que nos formen esos volúmenes. Y un tema de acolchado que ya sí puede entrar a suplir prendas un poco más exteriores. En caso de que si estoy haciendo algo de loungewear, prendas que yo pueda ir al supermercado con esas prendas, puedo tener un tipo de chaqueta o algo que me acompañe, una sudadera o algunos detalles en acolchados. En las grafías vamos a ver mucho todos los que son las rayas. Vean, ahorita lo hablábamos cuando veíamos el mood. Las geometrías son muy importantes, desde los rombos, y vean que todas estas se ven un poquito vintage, no se ven como renovadas, no, están tirándose más que todo como para los años 50, qué pasaba tanto en la arquitectura, qué pasaba en el arte en esos momentos. Formas abstractas y todo lo que parezca hecho a mano. Vean que estamos hablando también de geometrías, pero por ejemplo, si vamos a tener unas rayas, ¿cómo hacemos que esas rayas intencionalmente se vean como hechas a mano? Como que pase el pincel y naturalmente forman una línea que no es tan pareja, no es tan perfecta como la de un computador, sino que más bien genera unos trazos un poco más delgados y otros un poco más gruesos. Vamos a ver mezclas de colores bastante interesantes, como azules, con verdes y rojos, que normalmente los vemos como un poco fuertes, pero vean acá cómo empiezan a jugar de una manera tan interesante. Las flores también lo vimos, en los encajes también lo vamos a ver en las estampaciones. Y todo lo que tenga que ver con los lunares. Pero que es muy importante, en ese concepto principalmente vamos a hablar de colores sólidos. Nosotros vamos a ver que en estas imágenes que vamos a ver de los imprescindibles, las estampados y las rayas y eso empieza a entrar como acento, pero en todo lo que es ropa interior vamos a verlo más en colores sólidos que sean más contundentes. Entonces tenemos varios tipos de imprescindibles. Uno que puede ser una lencería más bien clásica, recuerden que estamos hablando de los años 50, entonces cómo eran esas siluetas que se usaban en los años 50, cómo querían tapar, por ejemplo, un tema con un fajón,
en el abdomen, cómo podemos tener piezas que se empiecen a mezclar los materiales, cómo podemos tener mallas mezclados con blondas o mezclados con encajes o mezclados también con textiles que generen algún tipo de control, dependiendo de si mi consumidor le gusta o no ese tipo de cosas. También veamos las tiras, cómo podemos entrar a jugar con ellas. Tenemos acá, por ejemplo, doble tira, que me empieza a generar algo un poco más diferente. Vamos a ver unos brasieres que van a ir con varilla, van a mostrar pues como esa varilla un poco más contundente, y también unos cortes que empiezan a ser más singulares. Por ejemplo, este de la parte superior que me junta ambas copas. También tenemos todo el tema de un enterizo. Vean que este enterizo se vuelve un poco más romántico. También se vuelve una prenda que se empieza a exteriorizar. ¿Cómo puedo tener yo también esta prenda puesta siendo un consumidor y cómo me la puedo poner con un jean y salir a la calle y estoy completamente bien vestida? Recuerden que ya estamos hablando mucho en la moda de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad ya no es algo que se vuelve un valor agregado, ya es algo, no sé si anteriormente a mí me gusta hablar mucho de esto, y es que antes se decía como no, yo soy una marca que tiene muchísima calidad, pues realmente la calidad la deberían tener absolutamente todas las marcas. Lo mismo pasa con este tema. Tenemos que ser totalmente transparentes ya todos con el tema de sostenibilidad. Tenemos que hablar, tenemos que mencionarlo, tenemos que trabajarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? También a partir de prendas versátiles, que no solamente tengan una ocasión de uso, de tenerlas en la casa, tenerlas por una fecha especial, sino que puedan ser un poco más versátiles y usarla tanto para el exterior como tanto para el interior. Y también tendremos un tema de unos bralets o unos tops que sean en copas triangulares. Vean también acá la mezcla de materiales. Acá tenemos mezclas un poco más transparentes con unos colores un poco más sólidos, unos textiles más sólidos. Para un tema de loungewear o pijamería, vamos a ver que acá lo más importante, si ustedes ven casi todas las imágenes, los sesgos en contraste son muy llamativos. Entonces, como tenemos piezas que pueden ser de un color un poco sólido y como a partir del sesgo en contraste empieza a resaltar esos cortes que tienen, por ejemplo, las prendas o, por ejemplo, bolsillos que empiecen a insinuarse a partir de un simple sesgo. Vean que lo que les decía, ya vimos las imágenes de los imprescindibles y acá solamente tenemos una que es estampada. Entonces esta estampada nos retoma todo lo que es el follaje, algunas formas un poco abstractas, bloques de color, algunas flores, ¿cierto? Entonces vean lo interesante que es este kimono, que llega a entrar de una manera a la colección que puede ser no tan representativa con estampados durante toda la colección si mi consumidor claramente tienen que tener eso muy en cuenta siempre, cómo es mi consumidor y cómo es mi ADN de marca. Si mi ADN de marca es totalmente expresiva, entonces entre más gráficas tenga, pues va a ser mucho mejor para mi consumidor. Pero si mi consumidor es un poco más tradicional, entonces cómo le empiezo a entrar con estos detalles de estampación a esto. Y cómo también lo mezclo con algunos acabados, que puedo tener una estampada de flores de follaje o puedo también hacerle un estampado de flores y hacer un sobrebordado de follaje, dependiendo de lo que me interese. Vean que todas estas siluetas van a ser más bien clásicas. Tenemos camisas con botones, camisas que pueden ir con cremalleras. Vean este vestido tipo camisero. Entonces estamos yéndonos también en las siluetas un poco retro. Y como estas más kimono, un poco más vanguardistas, empiezan a generarle un poquito de contraste a lo que sería la colección. También veamos acá cómo serían este tipo de loungewear. Tenemos vestidos tejidos, como podemos tener buzos cuello tortuga, como podemos tener también buzos tipo suéter y también vestidos tipo suéter, como podemos tener también combinaciones tanto de prendas superiores como inferiores. Muchas veces nosotros en las marcas tenemos ese mix and match, entonces cómo puedo tener que mi consumidor compre un pantalón, en caso de que yo sea pijama, y pueda ofrecerle diferentes camisas para que ella no sienta que tiene una pijama, sino que puede intercambiarla. Lo mismo que pasa con los panties y los tops, que los panties son los más vendidos y no tanto los tops. ¿Cómo hacemos entonces ese intercambio y analizamos mi consumidor también cómo puede empezar a mezclar esas prendas y que no sea simplemente siempre un conjunto de pijama? Vamos a ver, muy importante, los recogidos, por ejemplo, en las piernas, ¿cierto? En los tobillos, cómo vamos a tener como ese ajuste ahí en los tobillos, y va a ser una clave de temporada todo lo que sea anudado a la cintura. Es muy importante para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver también capas de tejidos. Entonces, si por ejemplo yo sé que mi consumidor, voy a dar un ejemplo, vive en Santa Elena o vive en el Retiro, en caso de que estemos hablando pues de Antioquia,
o vive en Bogotá, en Cundinamarca, o vive en Paipa, no sé, en algún lugar donde haya mucho frío y se va a empezar a teletrabajar porque ya esto cambió, ya el teletrabajo va a ser más importante de lo que era antes, entonces, como también le puedo ofrecer unas prendas de moda para que esa persona esté desde su casa, se sienta cómoda y a la vez no se sienta como está trabajando en pijama. Entonces, una capa tejida puede generar esos detalles. Bueno, acá vamos a ver todo lo que son los flecos, muy importante, lo que les decía ahorita, los ajustes en la cintura. No lo vamos a ver solamente en este concepto, sino que lo vamos a ver en muchos conceptos más. Y lo vamos a ver ya sea en el textil, muy parecido al textil. Puede ser parecido o puede ser el mismo textil. Entonces tenemos cinturones que son lino y el cinturón y la prenda son el lino. O, por ejemplo, en un rib o en un acanalado, en un tejido rectilíneo, exactamente lo mismo. Como tenemos estos cinturones que hacen parte y llegan a jugar. O como también, si mi consumidora es muy afín al color, cómo le puedo meter esos pequeños detalles en ese tipo de cinturones para que genere un contraste, de acuerdo si mi consumidor lo permite. El tema de los sesgos que ya se los había dicho, la mezcla de materiales es muy importante y todos esos pequeños detalles que nos generen un poco de romanticismo, como los sesgos en mora, también los vamos a ver aplicados tanto en tops como en panties y también para pijamería. Ahora vamos a seguir con el siguiente concepto. Este concepto se llama Terraform y les voy a poner el video para que lo veamos y ya hablamos del tema. Entonces. Forever, cause you and me, we've seen it all, the worst is done. We'll be strong as rock no matter what. Love, please, don't leave me behind. Just say the word and let me be. You're broken me. Please say the word so I'll be free. I'm better off lonely. Loving dies in a little bit of time. Bueno, quiero ver qué me dicen entonces con el tema de este concepto. ¿Qué vieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué sensación les genera? Veo bastantes ocres, tierra árida. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en este concepto? Este concepto, terrosos, exactamente. Bueno, como lo vimos, este concepto se llama Terraform. ¿Qué pasaría? No sé si lo han visto, lo han escuchado en las macro tendencias, cuando hablamos de macro, cosas que están pasando en el mundo, lo que estamos pensando como seres humanos. Hay una inquietud bastante grande y es que muchos informes de la ONU y de otras empresas dicen que el mundo se puede acabar para 2050, que ya vamos a estar en una crisis totalmente irreversible, que en este momento estamos en la crisis irreversible. Entonces, estamos hablando de un mundo más bien apocalíptico. Vean que este concepto es más bien oscuro, es un poco, como ustedes dicen, terrosos, las texturas de la tierra. Tenemos que adaptarnos. Entonces, si nosotros tenemos un apocalipsis, que ojalá no pase, pero imaginándonos eso, ¿cómo sería ese ser humano cuando salga? ¿Cómo nos vestiríamos? ¿Cómo optaríamos para tener nuevos productos? Tenemos que pensar en un tema de sobrevivir. Entonces, este concepto también nos va a hablar de, bueno, entonces, si el mundo se acaba, ¿cómo me voy a proteger yo como ser humano? Entonces, veamos esto que es tan macro, que a veces pensamos que es tan lejano, veamos también cómo muchos diseñadores se están inspirando en este tema porque se vuelve una problemática actual. Tenemos que reconstruir nuestro planeta. Ya estamos pensando también en un tema de viajar a otros lugares del universo, viajar a otros planetas, cómo habitar esos otros planetas. Entonces, se vuelve también una mezcla entre algo más apocalíptico con un tema de futurismo, que es algo que el futuro es ya, pues, pero
empezamos a ver esas mezclas de ambas cosas. Entonces, este sería el mood. Veamos ahí las texturas. Ahí vamos a ver texturas de la naturaleza, texturas de la tierra. Entonces, vamos a ver también desde bacterias, todo lo que sea muy micro o que en grandes rasgos también se vea muy macro, va a ser muy relevante. Estas serían las palabras claves. Tenemos desde planetas alternos, algo que sea un poco más interestelar, lo que les decía, cómo vamos a viajar a otros lugares. Ya hay un montón de viajes que se han vendido para que la gente pueda viajar, a hacer viajes turísticos en el espacio. Entonces son temas que uno es como, no, eso todavía no va a pasar, pero ya están vendidos. Cómo vamos a explorar esas nuevas tierras o cómo vamos a reexplorar nuestro planeta, porque realmente se podría acabar más bien los humanos, pero el planeta va a seguir vivo. El planeta ya nos lo ha demostrado durante muchos años que ha tenido diferentes especies que lo habitan y él puede vivir sin nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a reexplorar ese nuevo planeta en caso de que todo se destruya y se reconstruya en caso de que existamos? El tema de la protección y la supervivencia y todo el tema de la ecología. Entonces ya lo vimos, es un poco apocalíptico, entonces cuando vemos como esto un poco más sombrío, vamos a ver colores muy oscuros. Entonces tenemos los terrosos, que podría ser un color como la madriguera, el zeta, la nuez pacana y el humanoide. Y colores que vean, por ejemplo, el curry, lo vimos en el pasado también, cómo vuelven y empiezan a hacer acento, cómo empiezan a llamar un poco la atención. Lo mismo que el temeroso. Y unos colores que sí pueden ser un poco más tranquilos, un poco más neutros, como un rígido, un negro y un cáñamo o un órbita. En las bases textiles tendremos el encaje que sea geométrico. Anteriormente en el concepto pasado vimos que el encaje era más bien romántico con algunas flores, pero el encaje de este concepto en específico va a ser un poco más agresivo. Entonces formas geométricas serán bienvenidas, lo mismo que el follaje. Tal vez no vamos a ver flores muy románticas acá en este concepto, sino que vamos a ver formas naturales, pero como plantas, como, sí, como esas hojas un poco secas o ese follaje de la naturaleza de un bosque repleto de muchas especies de árboles. Entonces, ¿cómo tenemos esos encajes reinterpretados? Todo lo que sea la mezcla del modal y el velvetín será bienvenido, que nos genere unos nuevos brillos que anteriormente no veíamos solo con el modal. Cómo vamos a tener también todo el tema de los jerseys, muy importantes, cómo vamos a tener burdas también en tejidos más jaspeados. El acanalado metalizado es muy importante porque acuérdense que les decía el tema del futurismo. Vamos a tener entonces todo lo que sea metalizado, que nos genere un poco esa expectativa de, bueno, entonces si no vamos a estar en este planeta tenemos que ir para otro, y todo lo que sea metalizado nos da como esa sensación. Y por otro lado, las bases sedosas o la seda charmosa. En las grafías, cuando uno ve estas grafías en su totalidad, yo quiero que las analicen, y realmente casi todas ellas son muy abstractas, ninguna es así como muy clara. Podemos tener desde teñidos a partir del tie-dye, que el tie-dye ya lo hemos visto que ha sido muy efectivo en el mercado. Entonces, cómo se trasladan nuevos colores, cómo se traslada para que genere otras sensaciones. Vamos a ver también un tema de animal print, cuáles serían entonces esas especies un poco más reptilianas que las empecemos a ver. Entonces se acabó el mundo, se está destruyendo el mundo. Entonces como esa imagen apocalíptica de que pasen culebras o que pasen algún cierto tipo de animales que estén en la tierra, y empecemos a ver sus texturas. La apariencia carboncillo, que nos da como esa apariencia de vejez, que esté un poco viejo, que esté un poco sucio, que es mucho del denim, pero entonces cómo sacamos o abstraemos todas esas sensaciones y las trasladamos a lo que es el universo íntimo y loncho. Todas las superficies sobrenaturales, lo que les decía, tanto las cosas craqueladas, las cosas minerales, todas esas sobreposiciones de tierras. Entonces vemos cuando se quita una piedra, cómo queda la tierra formada, cómo se ve todo eso. Entre más orgánico parezca, entre más natural parezca, es muchísimo mejor. Y todo lo que sean las formas artísticas, que sean como expresiones artísticas, más bien un poco agresivas, pero que no sean como fáciles de entender, porque si ven en conjunto todo esto, todos se ven como muy parecidos, pero cada una pues como que maneja su técnica.
En los imprescindibles, ahorita hablábamos de los encajes geométricos y vean cómo se vería reflejado en un enterizo como lo tenemos acá en esta imagen. Veamos, por ejemplo, esos cortes inesperados también, cómo puedo tener un corte con una pieza que vaya en un tejido un poco más translúcido y que se haga un sobrebordado o una estampación para generar diferentes maneras de ver las piezas. También los cortes que no sean usuales, sino que cortes que empiecen a llamar más la atención. Vean que esos cortes no son como delicaditos, sino que son piezas gruesas que empiezan a generar contundencia. Acá también vemos una mezcla, esta silueta por ejemplo se ve muy tierna, ¿cierto? Con todo esto que sería pues como la forma un poco más redondeada, pero el textil hace que se vea un poco agresivo, entonces vamos a tener también esa mezcla de ambos. Y también algo que se puede usar, un set de 3 piezas para un momento más especial de mi consumidor, pero entonces como mezclamos un poco más futurista como con el apocalipsis que estamos viendo. En piezas más para el sleepwear o lo que vamos a ver en loungewear, entonces como tenemos batolas que sean un poco más cómodas, más libres, todos los kimonos que sean en encaje y vean por ejemplo el sesgo, como se vuelve un sesgo grande, no se vuelve delicado sino que es grande, entonces me genera ese contraste. Las pijamas en velvetín que puede generar un cierto tipo de brillo más futurista y unas pijamas ajustadas que vengan en una blonda aunque se ajuste al cuerpo y cómo le pongo algunos bajones en otro tipo de material como una malla. También vamos a ver estos maxi vestidos muy importantes, no sé si se han dado la oportunidad de ver en el mercado que se está viendo. Yo tuve la oportunidad de salir la semana pasada y me encontré mucho con este tipo de vestidos. Un vestido para estar en la casa sí sería totalmente cómodo, no tanto para trabajar como para salir, si quiero ir al supermercado, si tengo que ir a la farmacia, si tengo que llevar a la mascota, se vuelven piezas que se vuelven muy funcionales y que no se siente uno como pijama. Entonces vean unos botones cómo empiezan a generar detalles de diseño que anteriormente pues no eran relevantes, pero esto se puede hablar también como de un ejército en caso de que si vamos a sobrevivir, entonces como los seres humanos vamos a volvernos comunidades para sobrevivir entre nosotros, entonces vean que se vuelve un poquito también tirándose para ese tema. Todo eso, vean muy jaspeadas, algunas lagunas, vamos a ver también unas burdas, vean lo que les decía del tema de ajustar en la cintura, lo vimos en el concepto pasado, muy importante, acá lo estamos viendo de nuevo. Y cómo vamos a tener también unos leggings cómodos. Acá me parece muy chévere cuando vi esta imagen, vean la parte de los pies, cómo se tiene unos agujeros tanto para el talón como para los dedos de los pies, y a mí me pasa que muchas veces yo estoy en la casa o llego más bien de afuera y llego a la casa y lo primero que me quiero quitar son las medias. Las medias es algo que puede ser un poco estorboso, que genera a veces muchísimo calor, pero me las quito y ya me enfrío. Entonces, ¿cómo encontrar un punto medio entre ambas cosas? Voy a leer acá que creo que hay algunas preguntas. Ok, bueno, Kaori ya le respondió, listo. En temas de detalles, muy importante, vean el tema de los fruncidos. Fruncidos, ya sea por medio de apliques, ya sea por medio de costuras, cómo vamos a hacer esos fruncidos que generen muchísimo volumen. El tema de los cortes inesperados, ahorita se los hablaba. Vean que no son cortes como pequeños cortes que se ve la prenda, no. Cortes, perdón, la piel, cortes grandes, contundentes y además la pieza que se le sobrepone son piezas grandes también que llaman la atención, no son tímidas, sino que son más bien un poco agresivas. El tema de los lazos delicados que se amarran en la cintura, que se amarren en los puños, que se amarren en las pretinas, también llega a ser importante. Unas franjas de encaje, ya sean mezclas de geometrías con follaje, o también un tema de asimetrías. Cuando estaba viendo esta imagen, por ejemplo, esta de asimetrías, se me ocurría, y uno cómo cuelga este tipo de prendas en un almacén en caso de que yo tenga almacén.
vean que se vuelve con unos detalles muy pequeños una pieza bastante interesante, una pieza que puede llamar mucho la atención. Entonces, ¿cómo también puedo trasladar, no solamente mostrar la pieza colgada porque la gente no la va a entender, sino que puede ser una pieza que sea de imagen de mi colección? Entonces, yo tengo varias piezas, pero además esta llama la atención y no es tan chévere mostrarla colgada, sino que le voy a dar más representación en mis redes sociales, mostrándola en varias partes. Y por último tenemos el último concepto que se llama sala de curiosidad, que les voy a poner el video y ya conversamos entonces qué les parece este tema. Bueno, los quiero escuchar. Ay, siempre digo escuchar, perdón, pero sí quiero leerlos más bien, porque no pueden hablar. Bueno, acá nos dice Paula, divertido, glam, femenino, acentos de colores, brillante, nos dicen volumen, aterciopelado, pelaje, me encanta todo, muy nude, floral, muchas texturas. Listo. Entonces, este es un concepto que está inspirado en una mujer que le encanta el arte, que le encanta tener cosas objetos muy diferentes en su casa. Entonces ella está muy permeada de todo lo que es la estética, de lo que son los colores, de lo que es la moda. Entonces ella tiene una sala, ella tiene su casa supremamente decorada y muy hermosa, y llama a todas sus amigas y amigos para que vayan a su casa, y cuando ellos llegan, muchas veces ni siquiera entienden los objetos, no saben si ese objeto es una silla o es una mesa, son cosas un poco extrañas. Entonces es un concepto muy extravagante, donde acá es válido el más es más, acá es válido, yo puedo tener colores, texturas, grafías, todo lo que sea mezclas que me genere como esa rareza o esa singularidad va a ser muy válido. Estas son las palabras claves. Tenemos todo lo que sería lo escultural, un tocador, romance sin filtro, gabinete de curiosidades, un poco ingenuo, porque como lo vimos, los colores más bien son pasteles, son como devolvernos un poco a la infancia y disfrutar y jugar. Y todo lo que sea también imperfecciones cabe acá. Estos serían la carta de color, estos serían los colores representativos. Vean que tenemos colores muy pasteles que llaman mucho la atención, como una espuma, un venia, un instintivo, y tenemos colores más bien fuertes que llegan a ser más contundentes, como un sereno o un astuto también, un camelia. Y vean también el amarillo, acá también empieza a entrar. Este es un amarillo diferente al curry que vimos en los otros conceptos, pero es un gentil que puede ser un amarillo pero un poquito más pasteludo. En las bases textiles, todo lo que brille, lo que tenga forma, los sobrebordados, por ejemplo, los recamados, todo eso que genere volumen, también como los tejidos gruesos, los acanalados, el pelo, las plumas, todo esto que genere, sí, muchísima ostentación, muchísima extravagancia, lo vamos a ver en ese concepto, todo cabe.
Vamos a ver también las mallas que empiezan a volverse también como ese contrapeso. Entonces tenemos esto con muchísimas cosas, muy opulente, y cómo lo contrarrestamos también con unas mallas o con unos jerseys. En las grafías, muy importante, las flores. Vean que las flores las vimos al principio en el primer concepto con unas flores en unos encajes, pero vean acá en estampación cómo se verían. Y si uno ve esa imagen, uno dice, uy, esa imagen está pixelada. Pues realmente la imagen no está pixelada, sino que tiene un efecto, esta estampación, que hace que genere un efecto óptico. Entonces tú la ves, pero uy, parece como si me mareara. Esos efectos así psicológicos, ópticos, que puede generar las prendas también empiezan a ser muy llamativos. Todo lo que sea las aves, y las aves extrañas, no las aves que siempre hemos tenido, algunas gaviotas que se ven, no, aves que normalmente no las vemos, como por ejemplo la soledad, como por ejemplo un pavo real bien grande. Todo esto ostentoso cabe acá. Las manchas, las geometrías, los estampados un poco retros, los estampados que no se sepa qué es, eso es una flor, eso es un corazón, eso qué es, también entra a jugar acá. Y todo lo que sea fosforescencia que me genere esos efectos como de colores diferentes entre sí. Lo mismo en grafías, si yo le quiero poner en una pijama textos, que muchas veces se usa eso en muchas marcas comerciales, y es que tienen pantalones estampados, pero las camisas le ponen algún tipo de texto para que la gente escoja el texto que más le gusta. Acá se habla, por ejemplo, aquí dice, eres raro y hermoso. Bueno, ¿cómo tan raro y hermoso eres tú? Pues como haciendo la traducción. Hay muchas maneras de adaptar esos textos que le quiero decir a mi consumidor que quiere escuchar, o mi consumidor definitivamente no va con las tipografías, con los textos, sino que todo se va más bien a un nivel más de dibujo, o si me voy a un tema más geométrico, dependiendo siempre claramente de lo que le guste o no a mi consumidor y lo que vaya con mi ADN de marca. Acá vamos a ver unos imprescindibles, como un enterizo translúcido. Vean que muchas partes pues, se genera o se ve o se permite ver la piel, y vean cómo se empieza a ver también este tema de los amarillos, cómo en pequeñas piezas empezamos a meterle el acento de color a estas piezas, cómo mezclamos bases que se vean un poco satinadas con unas un poco más malla, más translúcidas, y cómo le generamos ese sobrebordado a las piezas. Lo mismo acá y lo mismo acá. Vean que casi todas, no, es más, todas están sobrebordadas. Como tenemos también unas mariposas. ¿Cómo es esa mariposa? ¿Es mariposa igual a todas las tradicionales, o cómo renovamos esa mariposa que no sea la que siempre han visto? Y por acá también un tema de estrellas. Entonces vean que acá no solamente nos pegamos a lo que es flores, no solamente nos pegamos a lo que es follaje, sino que muchas cosas empiezan a permear. Aves, estrellas, corazones, todos esos elementos más bien clásicos, más bien tradicionales, cómo los renovamos para que se vean un poquito más cool. Y cómo también empezamos a tomar todas esas referencias que empiezan a ser un poco retro, como cómo sería un corset, cómo se vería una parte pequeñita de un corset, o cómo lo empezamos a trasladar un poco más agresivo, por así decirlo, pues de una buena manera. En pijamas, o todo lo que sería sleepwear, o todo lo que sería también loungewear o athleisure, entonces cómo lo llevamos a este sector. Vean lo importante de las plumas. Acá lo vemos en el puño, cómo salen, y vean acá también en la parte de abajo de la camisa cómo se empiezan a mostrar esas plumas. El tema de los ruches, de los doblados, de los volantes, acá también lo vemos. Vean que es muy importante, las borlas, o tener pues como esas terminaciones del cintura. Vean que acá también se repiten, todos lo hemos visto, como tenemos cosas en la cintura, también empiezan a llamar mucho la atención a partir de pequeños detalles como unas borlas. Vamos a tener buzos sobredimensionados, y vean estas imágenes, esto me parece muy curioso, que de estas 4, 3 de ellas están hablando desde un lila pastel. En estos días me fui también pues como a mirar el mercado, y me encontré, siempre dicen que el morado es un color cero comercial para Colombia, que es un color que no pega acá, que es un color que genera pérdidas,
pero el mercado está inundado en este momento de morados y de lilas. Entonces, ¿cómo dejamos también un poquito esos tabús o esas cosas muy tradicionales y empezamos a testear con pequeños productos a ver si a mi consumidor le gustaría o no tener este tipo de colores? Vean esos buzos sobredimensionados, cómo se ve con un tipo de tira, con una hiladilla que pase sobre este canal y se pueda generar algunos recogidos bastante interesantes. Por otro lado, estos conjuntos que para la cultura colombiana han sido muy importantes, como tenemos conjuntos de chándal deportivos que sean parte superior y parte inferior, vestidos tejidos, que sean vestidos que, como les digo, no solamente los usemos para la casa, sino que cómo me lo puedo llevar también para un lugar. Me voy por una finca, entonces voy a ir a un lugar y me lo puedo poner tranquilamente. Y por otro lado, esos abrigos que se vuelven un poco más acogedores, si vamos a pasar en la casa mucho tiempo, si por ejemplo llega la temporada de lluvias, entonces no queremos sacar la cobija porque nos va a dar sueño, entonces como también podemos tener esos abrigos que generan un poco de protección, que generan comodidad y que además te hacen sentir que estás bien vestido. Y en detalles vamos a ver entonces, acá lo vimos, las borlas. Vean que esas borlas no son como otras borlas, estas borlas generan brillo, tienen un toque de brillo, no son unas borlas ni hippies, ni retro, sino que son unas borlas muy brillantes que le genera un poco de lujo. Todo lo que sea los bordados, los sobrebordados, entonces como tengo un bolsillo, entonces ya sé que a mi consumidor le gustan mucho las grafías, cómo le meto ese sobrebordado y cómo le pongo una grafía bien interesante. Los volantes, vean los cortes inesperados también un poco románticos, todo el tema de los broches, entonces cómo también traslado eso, que sería como un corsé un poco más femenino, cómo lo reinterpreto a lo que sería pues el consumidor de hoy. Con esto terminamos esta conferencia, pero les quiero mostrar todo lo que funcionaría, por ejemplo, en Fashion Snoops. Muchas veces las personas piensan que Fashion Snoops es solo tendencias de moda, pero realmente eso es una plataforma muy grande que nos está hablando. Desde la cultura, por ejemplo, vamos a encontrar lo que son las macro tendencias, los macro colores, qué está pensando el consumidor, cuáles son esas oportunidades del mercado, que muchas veces nos quedamos en yo sé hacer bien panties y tops y me quedé en eso. Y muchas veces lo que debemos hacer es abrirnos, abrir esos horizontes que podemos encontrar y cómo empezamos a generar un estilo de vida. Y un estilo de vida empezaría no solamente a partir de lo que sería la ropa interior, sino también, entonces, qué jabones usa cuando se baña, cómo es la manera de alimentarse de esa persona, las cosas del hogar, entonces si es un ritual para dormir, entonces cuáles son las fundas, por qué usa esas fundas y no otras fundas, cómo son las sábanas que le gusta, cómo son los cojines, entonces nos empezamos a envolver en un estilo de vida y no nos quedamos solamente con entregar producto que siempre hemos entregado y el mismo. Todo lo que sea inteligencia artificial, acá existe en esta plataforma y es, por ejemplo, yo estoy muy interesada en saber todo lo que está pasando con sostenibilidad o con el bienestar. Yo puedo encontrar acá, a partir de inteligencia artificial que tiene Fashion Snoops, ellos empiezan a coger noticias de varios medios de comunicación, las empiezan a recopilar y con eso uno ya sabe, ah, mira, están hablando de sostenibilidad en esto y estos temas. Entonces se vuelve una herramienta muy poderosa porque tú no tienes que ir al buscador, sino que ya vienes por temática, te interesa esto y me voy a consultarlo. No solamente eso, sino también existe la plataforma de cada categoría. Por ejemplo, acá vemos lo que es el femenino. Acá ya entra uno a mirar no solamente tendencias para producto. Entonces, por ejemplo, ustedes que son mercado íntimo, uno empieza a ver qué tipo de reportes hay, cómo pueden ser esos productos, cómo pueden ser esos diseños. Vean que para acá ya nos están diciendo cómo van a ser esos diseños para el 2022. Nos están ahorrando mucho tiempo de investigación y con eso uno ya puede, por ejemplo, el departamento de compras ya puede ir mapeando cuáles son los colores en los textiles que necesita o qué tipo de textiles debo comprar. También existe un tema de ferias, entonces, ¿cuánto dinero me puedo ahorrar yo teniendo esta plataforma? Porque no tengo que viajar a las ferias a vivirlo
y además que en las ferias ni siquiera dejan tomar foto, pero entonces como por ejemplo en Intimates, cómo podemos encontrar varias ferias, acá les voy a mostrar esta por ejemplo, y como en esas ferias entonces encontramos cuáles son las tendencias de esa feria, cuáles fueron los colores más importantes que se vieron, cuáles fueron esos textiles, todo eso en un resumen que hace Fashion News por cada feria que se muestra. Entonces, vean acá, tenemos desde cosas claves, colores, temáticas, materiales, grafías, diseños, quiénes fueron las personas que exhibieron. Colores, bueno, pues, qué pena, mi internet es un poco lentico, la plataforma rápida, pero yo tengo el internet lentico. Pero ahí se puede encontrar muchísimas imágenes y muchísima información que puede ser muy útil para cada uno de nuestras empresas. En temas de retail, saber qué está pasando en tiendas, qué se está mostrando en, por ejemplo, La Perla en París, cuáles son esas tendencias que se están viendo. También ver un tema de Hot Now, si yo me voy para acá, para retail, puedo ver las tendencias, puedo ver los lookbooks, puedo ver cuáles son esas tiendas de ropa interior que han montado. Vean, por ejemplo, acá vemos varias tendencias importantes que se han visto para este año. Por ejemplo, hay otro tema de Hot Now. Para mí Hot Now es el más chévere de todos, porque muchas veces a nosotros nos llaman a decir, venga, pero dígame cuál es el machete, cuál es la prenda que yo tengo que sacar al mercado sí o sí. Acá Fashion News se lo dice, usted no tiene esto en el momento, va tarde, ya en el mundo están hablando de esto. Por ejemplo, algo que me pareció muy interesante y es que hace muchos años Fashion News está hablando de estos panties para la menstruación, para el periodo, y llega y lo sacan compañías acá en Colombia y es como wow, el descubrimiento. Pero eso desde hace muchos años ya lo están hablando en Fashion News, ya estaban mapeando todas esas marcas que lo estaban mostrando. Y por último, pues existe la parte del COVID donde yo puedo ir a mirar herramientas para que me ayuden a partir de mi empresa, cómo puedo salir adelante. Hay muchas maneras de entenderlo. Yo puedo hacerlo, por ejemplo, pues, si soy íntimo, entonces voy y analizo todos esos guías que me van a ayudar a generar nuevas estrategias para mi empresa. También hay un tema que se llama los webcasts, y es que son unas recopilaciones de unos webinars que han hecho Fashion Noobs con los expertos más tesos en el mundo y algunos expertos internos. Entonces ustedes pueden ir e ingresar a todas esas conferencias para aprender bastante. Existe también un tema de la librería gráfica, que son aproximadamente 35.000 estampados y roperos para que la gente pueda usar y los pueda editar. Entonces yo quiero buscar faldas, busco las faldas y busco y creo mi colección a partir de estos roperos. Recuerden que los roperos son muy importantes hacerlos, mucha gente no los hace por el día a día, pero los roperos nos ayudan a entender cómo será esa colección antes de que la produzcan. Si yo ya la tengo visualizada, si yo ya sé más o menos cómo va a funcionar, cómo va a salir esa colección, yo ya tengo claro que va a ser más exitosa y no llevarme sorpresas a la hora de tener ya las muestras físicas. También hay un tema de estampados continuos, estampados localizados, un tema de bordados. Y por último, y lo más chévere para mí de esta plataforma, que se lo admiro profundamente, es todo el tema de crear. Yo puedo meterme a un tema de crear y crear mis nuevos proyectos. Acá tengo acceso a un montón de información. Yo puedo crear proyectos donde quiero hacer un mood board, quiero hacer una presentación del equipo de diseño, entonces quiero mostrar que nos inspiramos en este tema, que estas son las paletas de color, que además así nos vamos a organizar porque tenemos una matriz de planeación, entonces tales y tales van a ser los elementos claves de la temporada. Yo puedo hacer mood boards con cartas de color, con varias imágenes. Vean que esto da muchísima opción. Yo puedo guardar las imágenes que encuentro en el tema de inspiración y ahí puedo hasta editar los mood boards que ya están hechos. Entonces, Fashion Noobs es una herramienta pues muy interesante en este sentido. No sé si tienen alguna pregunta
para que conversemos. Acá nos pregunta Claudia que si para el segmento cuero tienen alguna información. Realmente acá está dividido, Claudia, por categorías o por mercados. No existe categorías de cuero, no existen categorías de poliéster, que sería pues como de materias primas, pero lo que se puede hacer para uno saber qué hay de cuero, por ejemplo, es escribirlo acá. Entonces yo escribo cuero y cuando me das el filtro, denme un segundo, ahí me aparece toda la información que hay dentro de Fashion Snopes que tenga referencia con el cuero. Entonces, por ejemplo, si hay ferias que hayan tenido cuero, ahí me las va a mostrar en imágenes. Si hay pasarelas con un tema de cuero, también ahí me las va a mostrar. Entonces, se vuelven filtros que no necesariamente, porque mira, te muestro, no existe como la categoría cuero, sino que existe cultura, femenino, masculino, juvenil, accesorios, hogar y bienestar. Hagamos el intento por acá. No sé si alguien tiene otra pregunta mientras yo voy haciendo pues como este tema. Bueno, Natalie nos pregunta que cuál es la diferencia que tiene con WGSN. Pues hay dos muy importantes. La primera es que WGSN ya no te muestra lo que es el tema de cultura. Ellos ya no están hablando de macros, ya no están hablando de insights del consumidor. Si tú quieres acceder a esa información, te tocaría hacerlo a través de pagar dos plataformas, ¿cierto? Te toca pagar WGSN Insight y además pagar WGSN Fashion. Entonces se vuelven cosas que se vuelven separadas y no sería pues como que pagues una por toda la información. Y por otro lado, lo que les mostraba del tema de Create, nosotros acá en Fashion Snopes, pues ambas plataformas son muy buenas, pero lo que encuentras en Fashion Snopes es que puedes tener todos los archivos ahí montados, puedes generar hasta discusiones. Tú puedes crear un archivo y con eso lo linkeas a un compañero que tenga otra clave y con eso ya pueden conversar y pueden hacer la colección, inspiración, cartas de color, que ahí salen todos los Pantones y no solamente Pantones, sino que te salen todos los códigos o todas las empresas que hay como Archroma y hay muchísimas más, te sale el RGB, el CMYK. Entonces es muy interesante porque a partir de crear tú puedes inspirarte y a la misma vez coger imágenes que ya están en Fashion Snopes. No tienes que trasladarte a Illustrator, aunque sabemos que Illustrator es muy importante, pero no hay la necesidad, porque todo ahí, con esas plantillas es muy fácil. Yo anteriormente, pues antes de conocer las plantillas, lo hacía todo en Illustrator, eso se cerraba inesperadamente y era pues como bien complicado, y con Fashion Snopes se guarda todo automáticamente. Entonces a mí personalmente lo que a mí me toca hacer me ha facilitado la vida y no es porque trabaje con Inexmoda y Fashion Snopes. Para mí ha sido el más fácil hacer 1000 veces moodboards a partir de Fashion Snopes. Me los hace completamente rápido, no tengo que buscar imágenes, sino que ahí me aparecen todas de inspiración. Entonces ha sido muchísimamente más fácil. Y como les digo, no está ligado el tema de cultura ya en WGSN, sino que ya toca hacerlo a partir de comprar dos plataformas diferentes. También conectan las tendencias con Pinterest, sí lo hace, exactamente. Puede ser un poco más aterrizado al mercado, porque a veces W puede ser un poco más como más conceptual. Esto llega y te lo dice, no, vea, definitivamente usted tiene que tener este producto en el mercado. Si no lo tiene, va tarde. Listo. Acá no te entiendo, Natalie, el shapewear, ¿a qué te haces referencia? Si quieres me lo compartes acá, porfa. ¿Qué quieres decir con ese tema? Ah, ropa de control, ok, sí. Con el tema de ropa de control, pues realmente Fashion Snopes no tiene uno específico de shapewear, pero lo que sí tiene es no solamente narrativas de temporada, sino que también te liga un montón de trend stories.
¿Cuáles son las trend stories? Son esas historias un poco más pequeñas para hacer cápsulas de las colecciones. Con el tema de shapewear se puede ver mucho a partir de las ferias. Acá ellos mapean absolutamente todas las ferias que hablan de este tema, entonces puede ser interesante. Y recordemos también que nosotros como Colombia, que acá ya Fashion Noobs lo está montando pasarelas de Colombia Moda, porque nosotros en Colombia también somos referente a nivel mundial y somos referente en todo ese tema del shapewear. Somos referente a nivel mundial de lo que serían las fajas y ropa de control. Entonces, para ellos es importante que nosotros también desde Colombia les compartamos ese contenido y ya eso lo están haciendo, ya empezaron a montar varias pasarelas de lo que fue Colombia Moda. Entonces, vean que no solamente encuentran pasarelas de otras partes del mundo y ya, sino que también nosotros nos empezamos a hacer conocer a partir de lo que hacemos de manera muy interesante acá en nuestro país. No sé, Kao, si vas a decir algo, que ya no veo más preguntas. Hola, Caro. No, creo que todos quedamos muy inspirados con toda la información que nos compartiste el día de hoy. Todo súper interesante. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Quienes estén interesados en recibir más información acerca de Fashion Snoops, pueden contactar a maria.correa@inexmoda.org.co o al WhatsApp 320-727-7625. Aquí en el chat les voy a dejar la información para que puedan conocer más información y todas las maravillas que trae esta plataforma. Adicionalmente, pues aprovechen ahorita para final de año, tenemos unos descuentos especiales que van solo hasta diciembre, lo mismo con planes de pago, entonces pues se vuelve algo que se vuelve mucho más asequible para todos, entonces para que aprovechen y muchas gracias. Recuerden que este espacio, como les mencioné, lo estamos realizando todos los viernes a las 10:30 de la mañana, entonces para que estén pendientes de las próximas conferencias que vamos a seguir teniendo y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias.